Buenas tardes. Lo primero, pues agradecer de nuevo la invitación a la Fundación Gustavo Bueno. Como dije la última vez, es tanto un orgullo como una responsabilidad venir y pues me reitero en ello, ¿no? El título que se le ha puesto a esta intervención es El anticomunismo de Enrique Tierno Galván. Es un título que me sugirió Gustavo Bueno Sánchez y que podemos insertar esta charla pues en un proceso que llevamos más o menos de un año investigando pues estos grupos que con mayor o menor tolerancia pues obraron durante la dictadura franquista, operando como oposición dentro de las diferentes corrientes opositoras que hubo frente a un franquismo que, como Bueno ha señalado más de una vez, no es monolítico y por lo tanto pues complican bastante la labor y en fin, pues yo creo que como resumen de todos estos movimientos se puede decir que estuvieron unidos contra algo y una vez que ese algo cayó, pues se disgregaron porque en realidad desde su propio génesis pues yo creo que tenían objetivos dispares. La figura de Tierno Galván, como todo el mundo sabe, pues está muy venerada en Madrid, por supuesto, en tanto que se le considera el mejor alcalde que ha habido, esa conexión que tuvo con la juventud, con las famosas frases aquellas de colocarse, de al loro, de todo aquello, esa conexión que tuvo con el rock and roll, en fin. Era un hombre muy popular que además está consagrado institucionalmente con parques, institutos, instituciones de diverso tipo. ¿Cómo abordar la figura de Tierno? Pues bueno, sobre todo porque yo pienso que para afirmar esto de que Tierno era un anticomunista, pues lo que procede es reconstruir su figura y ver si realmente podemos sostenerlo después de trazar toda su línea biográfica. Y esa línea biográfica, pues lo más apremiante, yo creo y lo más sencillo es acudir a su autobiografía. Tierno publica una autobiografía en el 82 titulada Cabos Sueltos. Lo que pasa que esta autobiografía, él mismo, una autobiografía muy voluminosa, él mismo ya va confesando pues que no es precisamente un modelo de rigor, que hay un componente de creatividad, a mi juicio, excesivo porque él crea en gran medida su personaje y sobre todo en torno a algunos atributos un poco extraños. Él constantemente está apelando a su sorianidad cuando él era nacido y muerto en Madrid, y luego pues a unas raíces casi de hidalgo rural, campesino, cuando realmente pues viene y está inmerso en una familia de militares. Su abuelo, tengo aquí algunos datos, era Julián Tierno Gómez, muerto por paludismo en Cuba, era capitán. Su padre Alfredo Tierno también combate en Cuba, su tío Alberto guardia civil, su hermano también militar. En fin, es, como digo, una autobiografía que realmente pues hay que tomarla con bastantes cautelas. Eso por lo que respecta a esa obra. Pero esa obra se vio criticada en el año 97 por un libro que escribió César Alonso de los Ríos, titulado La verdad sobre Tierno Galván, donde le pone los puntos sobre las síes y aparecen muchos puntos y muchas síes y desmonta gran parte del armazón autobiográfico que había construido el propio Tierno. La obra de César Alonso de los Ríos es de gran interés, me parece a mí, sobre todo una vez que, habiendo leído Cabo Suelto, te la encuentras, pero luego además, pues como digo, en estas investigaciones que estamos haciendo, pues hemos encontrado un filón documental que pasa de puntillas Tierno por él, pero también el propio César Alonso de los Ríos no lo incluye, yo creo que por desconocimiento, porque aquí realmente lo que se ha encontrado, y no me voy a detener, no quiero que sea el peso de la intervención, porque en Internet se han volcado en el proyecto de Filosofía en Español muchos materiales, y a ellos remito al que tenga interés. Pues como digo, estos materiales estaban ocultos en las figuras realmente que rodearon a Tierno en el famoso, digo famoso porque hemos hecho ya algunos artículos y conferencias, Congreso por la Libertad de la Cultura. El archivo de Pablo Martizaro, de libre acceso, contiene un montón de información de Tierno que ya digo, insisto, ni Tierno ni César Alonso de los Ríos le han dado la importancia que entendemos que puede tener.
Bien, dicho todo esto, la figura de Tierno públicamente pues empieza a cobrar relevancia o a tener interés porque Tierno, que nace en el 18, pues participa por motivos de edad en la Guerra Civil Española. Él está en Madrid, está en la oficina de reclutamiento. En sus memorias él dice que en ese puesto de privilegio pues conoce al campesino, Besteiro, Azaña, Durruti, Negrín, Dos Pasos, Hemingway. Evidentemente, si ponemos bajo sospecha los cabos sueltos, pues cabe pensar que a no todos los conoció, o si los conoció, pues vaya usted a saber en qué medida. Pero bueno, tampoco esa es la crítica en la que estamos metidos esta tarde. Bueno, pues con lo que supone la guerra civil, una vez terminada la contienda, Tierno pues acaba sus estudios. Hace la tesis doctoral de Derecho con un tradicionalista, Elías de Tejada, al que le dedica la tesis. Después hace Filosofía y Letras bajo el tutelaje, digamos, de Montero Díaz, una figura que da un bandazo ideológico importante, sobre todo a raíz de ser becado en Alemania, en la Alemania nazi. Y bueno, pues ya tenemos a un estudiante brillante como es Tierno, iniciando una etapa vital de búsqueda de un afianzamiento económico y familiar. Y el siguiente episodio que podemos reseñar es en el año 44, cuando entra como jefe de negociado del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, es lógico que una persona en esas circunstancias pues tiene que aferrarse a las posibilidades laborales que tiene. Yo en eso no quiero verter ninguna crítica porque creo que no es pertinente. El siguiente episodio que creo que nos puede interesar es, ya una vez trasladado a Salamanca, lo digo porque esto sí que ya podemos irlo engranando con el anticomunismo que estamos aquí señalando, es que en Salamanca él pone en marcha la Asociación Funcionalista para la Unidad Europea. Y bueno, ahora leeré unos fragmentos de una obra, de un artículo largo, que yo creo que convendría también incluirlo en el proyecto de filosofía en español, Federalismo y Funcionalismo Europeos. Lo digo porque la propia asociación europea y el propio funcionalismo nos aleja mucho de lo que es el comunismo en los años 50, que entiendo yo que no hay otra forma de identificarlo que no sea con la Unión Soviética. O sea, otra cosa ya es las cuestiones subjetivas que cada uno pueda tener, esa especie de republicanismo de mesa camilla que muchos ejercen, pero en el mundo real de los años 50 me parece a mí que el comunismo es la Unión Soviética. Funcionalismo y Europa. La integración en la Europa que quiere llevar a cabo Tierno se refiere a la Europa no soviética. Evidentemente está hablando continuamente de la Europa de este lado del telón de acero. Y por cierto, estamos ya en el contexto de la muerte de Stalin también. Y han pasado también, y por irnos situando, aunque a nadie se le escapa, pues han pasado ya unos cuantos años desde el fin de la Guerra Civil Española. En Salamanca él se rodea de lo que en algún documento he llegado a encontrar con el nombre de Grupo de Salamanca, en el cual pues destaca sobre todo la figura de Raúl Morodo. Yo además hace un par de meses, me parece, sí, 2 o 3 meses, estuve entrevistando a Raúl Morodo. Él definió a Tierno como un marxista libertario, un utópico, en fin, una cosa bastante difusa, como la propia figura que me parece que Tierno es. Allí también en estos años conoce a Joaquín Satrústegui y entra y acaban fundando Unión Española, que es un grupo monárquico donjuanista. Pero bueno, vayamos un poco a lo que decíamos del funcionalismo y federalismo europeo por el cual él abogaba. Ellos publican dos revistas, una Europa a la vista, de nuevo el ideal de Europa como salida a la situación, y otra que es el boletín informativo del Seminario de Derecho Político, que quizá bueno lo haya podido conocer. Y en esta revista es en la que encontramos pues este artículo en el que aboga por el federalismo.
Y bueno, voy a leer algún retazo para que vayamos viendo de qué se trata. Él se opone a todo tipo de ideología, a todo tipo de ideas, digamos, fuertes. Él quiere algo muy difuso, de ámbito regional, y todo ello pues parece ser que puede llevarse a cabo por medio del federalismo. Él dice: el oscurecimiento y progresiva debilitación de la idea de nacionalismo, él entiende que es una idea que está en declive, significa la desaparición de las concepciones políticas del mundo. Si así ocurriese, ¿cuáles serían las concepciones sustituyentes? ¿Podría serlo el federalismo clásico o la idea federal desaparece en cuanto es expresión y resultado de una concepción política del mundo? Él parece, no sé muy bien de qué manera que podría poner en marcha estos proyectos, porque él reniega en gran medida de la política. Es decir, el fortalecimiento de Europa conllevaría el debilitamiento de los nacionalismos, una especie de conceptos conjugados políticos, por lo tanto cuando uno baja el otro asciende. Es lo que yo más o menos entiendo. Y yo creo que el federalismo y esta huida de las ideologías, yo creo que trata él de desmarcarse tanto del nazismo ya vencido como del comunismo como idea potente que en ese momento, en ese presente, está funcionando. Él pide menos política y más sociología. Y lo dice por así lo argumento. Dice: entre otras razones, por el efecto desintegrador de los estudios sociológicos, las ideologías políticas han perdido su prioridad hasta el punto de empezar a considerárselas como expresiones accesorias. Una organización de la convivencia realizada desde la valoración empírica del bienestar. Significa esto también que los valores superiores no tienden hoy a expresarse en concepciones políticas del mundo, sino que propenden a permanecer en planos distintos a los de la organización de la convivencia y administración de los intereses comunes. En el orden teórico abundan los testimonios del comienzo de la superación de las ideologías políticas. Por eso yo entiendo que él se está refiriendo a distanciarse tanto de estos dos proyectos antagónicos. Frente a estas anticuadas ideologías, que parecen que están casi superadas, según apunta, lo pone la idea de funcionalismo, que la define de este modo: a la actitud y a las ideas acordes con los nuevos puntos de vista se suelen llamar funcionales, y en términos más abstractos y a la vez más definidos, funcionalismo. Claro, el problema que él ve también en su apuesta por Europa es que pueda surgir una nación europea, ante la cual tampoco estaba precisamente conforme. Y también lo argumenta de este modo. Dice: los viejos esquemas geopolíticos han de transformarse en esquemas construidos desde el punto de vista de regiones funcionales, y ahora iremos a ese asunto. De manera que en lugar de geopolítica es necesario hablar, cuando el caso lo requiera, de región económica, región cultural, cuyas regiones estarían técnicamente integradas según las necesidades. Es un regionalismo sui generis el que él trata de impulsar, porque vuelve a insistir en la demolición de la idea de nación. Insisto, estamos en los años 50 todavía, a mediados. Dice: la palabra nación tiene cada día menos vigencia e incluso menos eco emocional por su inextricable vinculación y enredo con el Estado, de modo que la superación del Estado nacionalista implica la caducidad de la tensión y altura del vocablo nación. O sea, la demolición del vocablo nación y de la propia idea es absolutamente continua en el pensamiento del Tierno de esta época. Él es más favorable a hablar de la idea de comunidad vital. Comunidad vital, que él dice, significa de modo más independiente y preciso que la palabra nación, la coincidencia racional e irracionalmente diferenciada de los componentes de un grupo humano a través del proceso histórico, aunque en menor escala ocurre con la palabra autonomía, que hay que ir sustituyendo por la expresión diferenciación y comunidades diferenciadas. Importante lo del rótulo comunidades diferenciadas, porque él, cuando se integre ya en los años 60 en el Congreso por la Libertad de la Cultura, en el Comité Español, se irán produciendo toda una serie anual de encuentros entre lo que ellos llaman intelectuales de Castilla y Cataluña. La partición que se hace y la estructura de esos encuentros siempre es coincidente con la España a la cual se llegó después, que es la España autonómica, y en la cual el mito de la cultura está completamente presente, el asunto de las ideologías. Y además Tierno se arroga la paternidad, y presume de ello, de la expresión comunidades diferenciadas. Yo me llamó la atención porque además pues siempre te remite esto a, bueno, no solo a comunidad autónoma, sino a hecho diferencial, comunidades diferenciadas, ¿no?
Yo hice un rastreo rápido de la expresión comunidades diferenciadas y encontré en el año 53 en Segovia un libro titulado La obra de Isabel la Católica, de Manuel Ballesteros Gaibrois o Gebroa, no sé cómo se pronuncia, donde sí que utiliza las comunidades diferenciadas, pero van referidas a la religión. Lo digo porque el desplazamiento, quiero decir que es un ejemplo más de este desplazamiento que hay del terreno de la religión al terreno de la cultura que ya analizó Bueno con el mito de la cultura hace ya años. La cita en la que la encontré, la digo rápidamente, la cita comunidades diferenciadas por parte de este autor, dice: fueron pues los hebreos un enquiste desde tiempos muy remotos y ya se distinguían como comunidades diferenciadas en tiempo de los germanos, de los visigodos, cuya caída fue lograda en parte por intrigas judaicas. Muy en el contexto de la época y ya digo, en el terreno absolutamente religioso. En definitiva, el Tierno de finales de los 50 está retomando la situación antes de este excurso por el funcionalismo. Está ligado, ya digo, a los proyectos de apoyo de Don Juan, que está en Portugal. Unos proyectos, por supuesto, completamente opuestos al comunismo de la época, además como requisito indispensable para su pertenencia y de una forma absolutamente explícita. Son donjuanistas, son liberales, dentro de la ambigüedad que conlleva la palabra liberal, y desde luego está en un contexto curioso porque el Don Juan portugués, por increíble que parezca, digo por increíble que parezca desde el punto de vista de la memoria histórica, que hace un lote completo de todo el periodo, está en un contacto continuo con Franco y de hecho la palabra transición, aquí lo he traído también, ya la incorpora en el año 43 Don Juan en un telegrama que manda a Franco en el año 43, insisto, en el cual pues le habla ya de que hay que hacer una transición precisamente para implantarse, para recuperar un trono que se ha perdido desde hace ya 12 años, si se tiene en cuenta que en el 31 entra la Segunda República en España. En definitiva, tenemos año 59 a Tierno en estos ambientes. La presentación de la Unión Española se realiza en una ceremonia pública, es en la famosa cena del Hotel Memphis, junto a Satrústegui y Miralles, en la cual pues se defiende y el propio Tierno entre ellos defiende la monarquía como salida a la dictadura, en plena sintonía con ese telegrama que, como digo, ya llevaba ya unos lustros enviado desde el exilio. Estas actividades que está llevando a cabo Tierno y este grupo opositor, vamos a llamarlo así, no pasaron inadvertidas para los antagonistas de la Unión Soviética, que son los Estados Unidos. Una vez acabada ha vencido Hitler, un poco también como pasaba con esta transición, con estos grupos opositores, una vez vencido el obstáculo que los une, pues se dan cuenta que son proyectos incompatibles, se pone en marcha el Plan Marshall y empieza una guerra propagandística para atraerse a los restos de una Europa devastada, en la cual está inserta España, además, con unas peculiaridades muy concretas. Como digo, gentes de Estados Unidos pues perciben este activismo interno, y entre ellos podemos citar a Arthur Whittaker. Es un profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Pensilvania, que manda un informe al Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en el que da cuenta de la existencia de este grupo funcionalista y de estas ideas. Whittaker además señala explícitamente en el documento, este documento sí que lo incluye César Alonso de los Ríos, es fácilmente accesible, y señala el anticomunismo que une al grupo de Unión Española con el propio franquismo como anticomunista, porque realmente el anticomunismo también une a Franco y a su rival, en cierto modo, el impaciente Don Juan, aunque luego humorísticamente se le llamara Don Juan III Izquierda, pero eso ya es por otras cuestiones. En definitiva, Whittaker ya nombra también a Ridruejo, que es con quien empieza a tener relaciones Tierno,
Y dice las siguientes cosas que creo que son muy reveladoras. Dice: la mayoría de los españoles, tanto si apoyan al régimen como si no, desconfían de los socialistas y, por supuesto, aborrecen a los comunistas. Añade: mientras el régimen mantenga su actual actitud en esta cuestión, los miembros monárquicos de Unión Española y otros disfrutarán de una relativa libertad de maniobra, como así fue. Bueno, pues en estos momentos se producirá, digamos, claro, a partir de ahora el problema que tenemos es que las fechas son claves, porque Tierno operará tanto con este grupo como con unas facciones socialistas interiores, que es, digamos, el objetivo que él se marcó pues hasta el momento de caer la propia plataforma que él puso en marcha, que es el Partido Socialista Popular, como veremos ahora un poquito más adelante. En el año 61, esto que hemos referido de la cena del Memphis es el de 59, en el año 61 la Agencia Española de Cooperación Europea, en la cual están integrados Aranguren y Bru, dos personas que formarán parte del comité del que hablaremos ahora en un momentín, pues montan unas pequeñas conferencias, unos pequeños debates en Madrid, titulados también de forma muy reveladora Soluciones occidentales a los problemas de nuestro tiempo. Yo creo que en todo momento va quedando muy claro a la Europa y a los modelos a los cuales se quieren aproximar, que por supuesto se diferencian totalmente de sus opositores. En estos debates, como digo, en mayo de 61, pues está invitado Tierno. Él participa en un debate titulado Soluciones europeas a la tensión capitalismo-marxismo. Hay que tener en cuenta también pues, que el sesgo sociológico que tenía en estos momentos Tierno lo hacía, no voy a decir neutro, pero desde luego muy asimilable a diversas corrientes, como iremos viendo. En el 61, pues él va a Princeton. O sea, siempre estamos en un lado en un bloque y no en otro. En el 60 había publicado un libro, por eso digo lo de la sociología, Introducción a la Sociología, que es criticado con gran dureza por la revista Nuestras Ideas, en el número de julio del 61. Se titula el artículo, que está en el proyecto de filosofía en español, Sociología de la decadencia, y está firmado por Antonio Paz. Sospechamos que Antonio Paz es el seudónimo de alguien. Yo la verdad que le he preguntado, hemos hecho indagaciones y no sabemos quién puede ser. Desde luego el artículo es demoledor, realmente es demoledor contra Tierno y contra todo su modelo. Se le acusa pues de estar completamente alejado de la realidad en la que se está moviendo, de ser un personaje absolutamente elitista y de no percibir los problemas reales. Eso por no hablar del enorme formalismo con el que está aquí delante, me he confundido. Tierno Galván aborda pues cualquier tipo de problema. La idea de rol está continuamente sobrevolando cada uno de sus análisis y bueno, desde luego desecha también la idea de clase social, con lo cual pues volvemos a incidir en lo que ya se viene abundando. No me resisto a leer aquí un trocito, porque es hasta humorístico, la crítica que se le hace a él, que luego es una crítica que además, esta crítica de elitismo y de alejamiento de la realidad, una crítica también le hizo Gracia Noriega en el libro Vísperas de Tiempo Nuevo, me parece que se titula, donde viene aquí a Asturias y se ve que todavía conservaba ese aura de hombre bastante ajeno al problema obrero real o al obrero real. Y entonces leo la cita, es un poquito larga, y dice lo siguiente. Dice: en el libro que comentamos se nos propone el ejemplo de un obrero que carga sacos de cemento en una obra. Vamos a hablar del rigor formalista con el cual aborda los problemas Tierno, haciéndonos saber que tal acción constituye una formalización. En el mismo lugar se nos dice que la palabra formalización designa los actos integrados en el cumplimiento de un rol. Lamentablemente ocurre que las definiciones de rol son imprecisas y de difícil aplicación técnica. Esto lo dice Tierno. Pues
abro comillas, como dirían, todo tiene en la sociedad actual un cierto rol. No se crea con esto que se nos va a hacer renunciar a interpretar la actividad del obrero que carga sacos de cemento según la teoría y técnica del grupo de Salamanca. Aquí viene el rótulo y esta identificación con un grupo en el cual está integrado Tierno, para el cual esta reducción de las posibilidades teóricas del concepto rol aumenta sus posibilidades en cuanto instrumento para una aplicación eficaz del mismo. Y así se nos dice que el comportamiento se conexiona con el modelo o modelos a través de una concreción del comportamiento en una actividad singularizada dentro de un cierto estatus. A esta conexión y actividad llamamos rol. Dejando pues a un lado el estatus, resulta el estatus que yo creo que con cierta malicia se subraya la palabra estatus intentando remitir a la idea de clase social, como diciendo, si la quitamos de en medio quizá funcione, pero de eso se trata, de no renunciar a ella. Dejando atrás pues a un lado el estatus, resulta de todo esto que el obrero que carga sacos de cemento está realizando una actividad a través de la cual conexiona su comportamiento a un modelo. ¿A qué modelo? Nuevas dificultades nos propone en su libro, a saber, la adolescencia vital, alegre y feliz, el atleta. Ni siquiera creemos que pueda ser incluido entre los modelos que nuestro autor llama más generales, esto es, el científico, el médico, el turista, el consejero, el soldado, el patriota y cívico, el profesor desinteresado y estudioso. Esto, por cierto, me recordaba, cuando lo estaba leyendo, estos modelos tan concretos, a la reseña, bueno, el prólogo me parece que tiene bueno sobre Corín Tellado, cuando habla de los modelos que propone Corín Tellado, siempre son médicos, ingenieros, en fin, estamos un poco en este contexto, dice. Y entonces concluye Antonio Paz, dice, ¿no será después de todo que el obrero que carga sacos de cemento responde al modelo de obrero que carga sacos de cemento? es muy curioso, ¿no? Bueno, luego pues la crítica, ya digo, es demoledora. También habla de qué tiene... De cómo entiende la idea el propio Tierno, y al parecer, aquí entre comillas lo destacan, así las define Tierno. Dice, las ideas equivalen a ondas estacionarias cerebrales con su correspondiente configuración y entropía negativa. ¿Qué es la ciencia para el neopositivista? Y así también lo definen en el artículo. Dice, la ciencia... lo propio de la ciencia es lo dado a la percepción, a lo observable por los sentidos. Constituye una de las notas comunes de todas las corrientes del neopositivismo al cual se ascribe a Tierno. Luego pues acaban aumentando más todavía el nivel de la crítica, pues acusando a Tierno de reducirlo todo a un psicologismo, bueno, pues casi enfermizo. Le acusan, por supuesto, estamos hablando de una revista como bueno, vamos a escrita al Partido Comunista, y le acusan, pues ya digo, de renunciar, por supuesto, a la idea de clase social y a envolverlo todo, a explicarlo todo desde el punto de vista del psicologismo. Para resumir ya finalmente un poco la crítica esta que se le realiza, se dice lo siguiente, dice que la sociología, destacan un trozo del artículo de Tierno, dice que la sociología industrial indique cuál es el momento más oportuno para que el obrero juegue e incluso diga el tipo de juego, no excluye el juego. Se suele entender que entrenar para ciertas satisfacciones o libertades equivale a destruir el placer o la libertad. Es absolutamente inexacto. Un conjunto de obreros bien entrenados para ser libres los sábados y domingos disfrutarán mejor de la libertad. Bueno, pues este es el modelo que estaba proponiendo Tierno Galván en ese momento. En el año 61 se le encarga ya por el Congreso por la Libertad de la Cultura, y hay que decir que la relación que tiene con el Congreso es un poco extraña porque... Y ahora veremos una de las que yo apunto que podrían ser las causas de este recelo. Ellos no saben exactamente dónde ubicar a Tierno. Le van tanteando, pues como hemos visto, invitándole a algunos actos. Se le encarga también un libro en 61, Costa y el regeneracionismo, pero no está del todo claro. Y es que el Congreso se implanta en España tras el famoso contubernio de Múnich. En el Congreso pues están los Aranguren, Laín, Tierno, Chueca, pero es que resulta que él había tenido ya una reunión con grupos opositores aquí en
España. La información la aporta Manuel Manzanera Salaver en una tesis doctoral titulada Teoría y Práctica, del año 93, en el cual, bueno, es una biografía de Manuel Sacristán, y en el anexo documental pues se da cuenta de una reunión que mantienen con él, una reunión muy tensa al parecer. El informe lo firma Andreu, que parece ser un seudónimo de Sacristán, en la cual pues lo interesante es que se está hablando de articular un comité de coordinación de todas estas fuerzas que, como decíamos al principio, se tienen que unir con un objetivo común. Y lo que viene a decir Sacristán es que ese comité ya existe. ¿Qué ocurre? Que lo que viene a decir Tierno pues es que aunque exista, pues hay que reconstruirlo de algún modo, y parece que el objetivo era, por una parte, esto es un dato que el propio Tierno aporta, y yo creo que le delata en cierto modo. Hay que decir que en esta reunión están representantes de Esquerra, está Heribert Barrera, está Raventós, está el propio Sacristán, del PSUC, gente del PSOE, que además en estos momentos ya está en tratos Tierno con ellos, y por lo tanto el del PSOE queda como un poco en fuera de juego porque no sabe si debe o no intervenir. Y entonces Tierno esgrime como argumento que la integración de la fuerza comunista podría llevar aparejada pues una cantidad importante de apoyos, dice votos, suponiendo que su democratismo ya está actuando, y esos votos él los contabiliza entre 600.000 y 1 millón. Estamos hablando de julio del 62. Hay una fuerte reacción de Sacristán a la propuesta de Tierno, porque él entiende que lo que está intentando Tierno es subsumir, digamos, incorporar al PC y disolverlo en este amplio grupo, en este amplio sector, que yo creo que al final es lo que ocurre, pero es lo que ocurre con la Platajunta, pues bueno, 72, 13 o 14 años después, 12, 13 años después, a partir del 74. Entonces, pues es una discusión bastante airada, en la cual, pues además, Tierno le pide que el PC sea flexible. Yo creo que, ya digo, esto me parece que es un indicio de lo que ocurre luego en la Junta. Al fin y al cabo, es ir limando aristas hasta hacer irreconocible al PC. Se hace alusión también a una cosa que también nos da una pista interesante. Se hace alusión también a reuniones en la Ametlla. La Ametlla del Vallès es una residencia que tiene Félix Millet, y yo los primeros datos que pudimos conseguir de la Ametlla iban relacionados con la primera reunión que se hace, los encuentros Castilla-Cataluña. Insisto en la estructura, es importante tenerla presente por las comunidades diferenciadas estas de las que hablábamos, ¿no? Es una reunión, ya digo, entre representantes de Castilla y Cataluña, pero resulta que en paralelo se están produciendo también allí reuniones entre los propios catalanistas. Es decir, el juego siempre está, del mismo modo que Tierno, lo veremos, está jugando con esta salida liberal, está jugando también con la socialista, por lo que respecta a la posible configuración territorial y política de la España posterior. La cohesión del catalanismo es fuerte y se juega, ya digo, en el mismo escenario, pero a dos velocidades o en dos tiempos. Bien, pues al final, pues tras una serie de recelos, el Congreso, el Comité Español por la Libertad de la Cultura, acabará admitiendo a Tierno. Pero como digo, se le pone un poco a prueba, se le pone como asesor de las becas norteamericanas. El Congreso, como bien sabemos, pues se dedicaba no solo a organizar este tipo de encuentros, sino también pues a organizar una serie de viajes a Estados Unidos, de estancias, de becas, a publicar libros. Estos asuntos los lleva desde Francia Pierre Emmanuel, el poeta, y bueno, pues se aboga por
bueno, esta tesis yo creo que Gustavo Bueno Sánchez ya la ha expuesto alguna vez. La idea es construir una Europa nueva, renacida después de la Segunda Guerra Mundial, con una estructura federal. Federalismo que de fronteras españolas para adentro se le hace un cambio de escala, y es un federalismo que no se hace con las denostadas también por Tierno, por cierto, naciones, sino con un regionalismo que diera lugar a una estructura federal, que es la idea con la cual está funcionando el PSC actualmente, bueno, y en cierto modo otros grupos también. Al principio de la implantación del Congreso hay, ya digo, grandes recelos. Pierre Emmanuel se dirige por carta a su hombre en España, Pablo Martizaro, de cuyo archivo hemos extraído esta documentación, diciéndole que conviene diferir en el tiempo la incorporación de Tierno y el grupo, porque el grupo, como vemos, ya lleva cohesionado pues, unos 7 años más o menos, y bueno, pues que vayan un poco tanteando el terreno, porque es un asunto delicado. Ocurre también, sin embargo, que esto es posterior, insisto, al famoso contubernio, posterior a esta reunión con Sacristán. Yo sospecho, o es verosímil, que pudieran tener conocimiento y dijeran, vamos a tener un poco de cuidado. Pero, como digo, el día 4 de diciembre hay bueno, la carta lo refiere, hay una carta de Pablo Martizaro a Pierre Emmanuel, en la cual le cuenta lo siguiente, le escribe lo siguiente. Aparte de otras consideraciones organizativas, pues le dice lo que ocurre. Dice: ayer me encontré en la calle con Raúl Morodo. Yo, por cierto, le pregunté a Raúl Morodo y tras dudar un poco sí que resulta que se acordaba. Lo que pasa que con el paso del tiempo pues el peso de los recuerdos pues se relativizan, ¿vale? Y dice: bueno, pues ayer me encontré en la calle con Raúl Morodo, el amigo y discípulo del señor Tierno. Me pidió enseguida que le dijera si el Congreso pensaba o no incluir al profesor en el Comité de Madrid. O sea, la voluntad de Tierno y de este grupo es entrar en el programáticamente anticomunista Congreso por la Libertad de la Cultura. Le respondí que siempre se ha tenido la intención de contar con él y que el asunto quedará definitivamente resuelto en enero cuando venga el señor Jelensky. Es decir, también por parte de los otros, a pesar de los recelos, pues lo tienen, digamos, en cartera. Jelensky, por supuesto, pues es uno de estos agentes que cada cierto tiempo venía. Pierre Emmanuel ya había estado a finales de la década de los 50 en España y había contactado con estos grupos. Y aquí viene un asunto interesante. Dice: Morodo puntualizó entonces que la cuestión reviste para ellos la mayor importancia, ya que en el caso de que el señor Tierno Galván no se incorpore al comité, su grupo se verá en la necesidad de formar una estructura propia al margen de nuestras actividades. Y bueno, y añadió que como el profesor ha de marcharse a Puerto Rico a primeros de año, se puede contar con Fernando Morán. Todos, como vemos, son figuras que aflorarán en la transición y posterior democracia española en la que vivimos. Bueno, le dice, pues como es lógico, yo no le anticipé ninguna respuesta, y le dijo que las manifestaciones de Morodo no tienen el mismo carácter oficial que las hiciera Tierno, pero que hay que darles beligerancia por el papel tan importante que desempeña Morodo en el ambiente en el que se mueve Tierno. Y bueno, pues quedan en que va a informar de esta situación a Aranguren y a Laín, que son pues quienes están dirigiendo un poco el asunto hasta que después se haga cargo de la presidencia Txoeka Goitia, y que bueno, pues desde luego por parte de los dos, aun con ciertas tiranteces, pues hay interés. Aún así la cosa se demorará un poquito. Se demorará además porque Tierno tenía un gran interés en ir a la Sorbona a dar unas conferencias. Ahí es un asunto que es complicado porque ahí la cantidad de cartas es tremenda y la frecuencia. Le sospecha que alguien desde Madrid ha escrito al centro de operaciones parisino de la avenida Haussmann para que no le dejen. Sin embargo, bueno, al final le piden disculpas. Queda todo más o menos diluido en cuanto a las tensiones iniciales y él se integra perfectamente en el Congreso. Como digo, a la par que se están produciendo estas maniobras financiadas, bueno, y eso todo el mundo lo sabe, financiadas por la CIA, como veremos luego, pues se destapa el escándalo, un escándalo que no es tal, pero que bueno, pues tiene cierto interés. Como digo, en paralelo, él se aproximará, esta es una vía, digamos,
por supuesto es política, pero tiene, digamos, una envoltura cultural importante. El propio rótulo ya lo dice, y el propio rótulo además incluye la palabra libertad, frente a la falta de libertad de otros, por cierto, de otras iniciativas culturales que se ponen en marcha desde la Unión Soviética, incluso antes que esta. Esta es un contragolpe parecido a que se hizo luego con la carrera espacial, ¿no? O al menos a mí me parece que hay ciertos paralelismos. La libertad, además, llevó al extremo de financiar el expresionismo abstracto, la auténtica libertad del artista que, bueno, pues va goteando, y eso es su obra, frente al encorsetamiento del realismo soviético, de los murales con obreros, de los que beben los muralistas, además mexicanos, que primero se les pide colaboración por parte de Guggenheim y luego se les corta la vía porque están metiendo caras que no vienen a cuento en los murales, como todo el mundo sabe. Bueno, las fechas son un poco imprecisas en este arranque de la década de los 60, pero Tierno comienza por afiliarse en el 63 a la Asociación Socialista Madrileña. Y aquí hay un proceso curioso, porque aquí hay dos socialismos, el socialismo interior y el socialismo exterior de Llopis, con sede en Toulouse, con el prestigio y a la vez la carga de la Segunda República y la Guerra Civil, y veremos que al final, entre el 72 y el 74, la Internacional Socialista deja caer a Llopis, un Llopis al cual, atención, se está aproximando continuamente Tierno, porque si Tierno no acude al famoso contubernio, cierto es que sí que escribe una carta de adhesión a Llopis. Quiero decir que la vía que él ve es el socialismo. En ese sentido podemos también, pues, entrar en las famosas oposiciones internas entre las diferentes corrientes de izquierda, pero bueno, eso sería salir un poco del asunto. Lo que es interesante también reseñar es que en el 63 él también entra en contacto con Josefina Arrillaga. ¿Por qué es importante? Porque él, a la par, o sea, él se mete en la Asociación Madrileña Socialista y cree que una vía importante de ir medrando en el mundo político es la vía sindical. A través de esta persona montan, o en conexión con ella, o en alianza con ella, se monta la Alianza Sindical Obrera. Es importante porque resulta que ya en algunas obras que he podido consultar, esta asociación cuenta con capital de la República Federal Alemana. Importantísimo porque, como todos sabemos, la Fundación Ebert es la que luego, pues, decanta quién es el vencedor de estos dos grupos socialistas, el interior, o los grupos interiores y el exterior, sobre todo, porque un grupo interior es el del propio Tierno, aunque luego acaba ganando el de Felipe, que está, como todo el mundo sabe, también financiado desde Alemania. Entonces, pues como digo, la Alianza Sindical Obrera es una de las vías interesantes de crecimiento político de Tierno. He buscado algunos boletines internos de esta alianza, y en uno del año 66, 3 años después de lo que estamos hablando, yo creo que da una clave interesante. Habla de las dos tácticas, interior y exilio, y dice lo siguiente, dice: los grupos sindicales que trabajan en el interior procedentes de las antiguas organizaciones clandestinas UGT y CNT están unidas en la Alianza Sindical Obrera. Y hay que procurar, esto me parece del mayor interés, integrar también las tendencias sindicalistas cristianas. Hay que pensar, yo al menos creo que se pueden referir a la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que realmente también uno se lee algunos textos de la época y es de un sindicalismo feroz, sí, por supuesto con la moral cristiana como trasfondo, con cierto puritanismo, pero cierto es que la alianza entre estos socialismos y las corrientes cristianas, pues, es fundamental, y el propio Carrillo también, incluso al final, pues las admite y las trata de fomentar. En el Eurocomunismo y Estado lo dice. Entonces, bueno, pues ellos preconizan la lucha interviniendo en el interior del país. Y aquí hay una de las claves, me parece a mí. Dice:
finalizando este pequeño boletín informativo de esta nota, dice: la reciente visita, 10 de octubre del 66, insisto, 3 años con respecto a lo que es a la fundación, de una delegación de sindicalistas europeos, que además lo pone entre comillas, yo creo como diciendo europeos, pero no tanto, ¿no?, de la CGT francesa y la CGI italiana, corrobora que los comunistas están, como siempre, muy atentos a la situación. ¿Qué hará ante estos problemas el sindicalismo libre internacional? Y yo creo que aquí las palabras libres, las como siempre, dan mucho la pista de la verdadera conexión y relación. ¿Continuar preconizando un pluralismo sindical? ¿O por el contrario ayudar hoy a las fuerzas que, como la ASO, la Alianza Sindical Obrera, constituyen la gran esperanza del sindicalismo democrático? Es decir, yo creo que aquí están puestas todas las semillas ideológicas de lo que va a brotar posteriormente. Y concluye con la siguiente frase, dice: los sindicalistas demócratas, insisto, españoles, confiamos en los sindicalistas libres del mundo para que estas preguntas tengan una respuesta positiva. Yo creo que aquí hay bastantes pistas de por dónde iba la cosa. Bueno, pues tenemos ya entonces a un Tierno que está integrado en el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, a pleno rendimiento, hay que decirlo, salvo las esporádicas salidas que realiza a Hispanoamérica a lo que él llamaba la vendimia, probablemente esa reminiscencia campesina todavía la seguía sacando. Está actuando ya como miembro de un partido o de una asociación socialista y está pues inmerso en este proceso de construcción de un movimiento sindical fuerte. Por otro lado, otro de los frentes que se abren en estos momentos es la creación del Centro de Enseñanza e Investigación, CEISA, en la cual está metido una persona muy vinculada a estos grupos, bueno, Pepín Vidal Benito, y en la cual pues empiezan una serie de estudios sociológicos que luego son un material muy importante para determinar las estrategias políticas. Se hacen análisis, por ejemplo, pues de la situación, precisamente con esto de la integración de los grupos cristianos, qué cristianismo realmente existente en España en los años 60. Se habla también de los cambios generacionales con respecto al asunto religioso. Se habla también de la jerarquía, cómo hay ya también un corte entre los más veteranos miembros de la Iglesia Católica y los jóvenes curas, que luego ya pues tienen la deriva que todos conocemos. Y en fin, pues ya digo que todos estos frentes son en los que está inmerso Tierno. Por supuesto está financiado, le dan, por ejemplo, por poner, en el 64 recibe 2.000 francos, luego después de la expulsión de la universidad, con aquellos famosos incidentes, pues le encarga un trabajo remunerado con 180.000 pesetas, es decir, el Congreso no le deja caer del todo porque es una persona que parece operativa. En un Tierno que, como digo, pues junto con García Calvo y Aranguren es expulsado de la universidad en el 65. El 65 también es un año muy duro para él en este sentido, porque algunas de sus estrategias, él, desde luego no creo que tuviera ningún interés en ser expulsado de la universidad, también es expulsado, bueno, se inicia su expulsión, porque esto es él estaba jugando, ya digo, con el socialismo de interior de España y con Llopis. Aquí dentro se encuentra con la fuerte oposición de Pablo Castellano. Pablo Castellano también lo pude entrevistar el año pasado y bueno, pues tuvo fuertes enfrentamientos con Tierno, pero también fuertes enfrentamientos con Miguel Boyer. Miguel Boyer le acusa pues de no ser marxista, en fin, con esta maniobra además que hacen los socialistas españoles residentes en España, que dan lugar, pues, por ejemplo, al famoso artículo Los enfoques de la praxis, que es donde se abogaba por tender puentes, aunque bueno, pues no sabemos muy bien los propósitos reales, si no era más bien parece que era colársela precisamente a Llopis este argumento para romper, bueno, dentro de una estrategia que es la que sí que acabó triunfando. En el 66 también
Tierno ha montado la editorial Seminarios y Ediciones, en la cual están involucrados todos los miembros del Congreso por la Libertad de la Cultura, año también en el cual, y aquí vuelvo a remitir al proyecto de filosofía en español, pues tenemos a un comité que ya sabe perfectamente de dónde proceden los generosos fondos que están recibiendo. Saben que se le manda una carta a John Hahn, que es uno de los capitostes de este congreso, donde pues se les pone ya el escándalo, y con una salida posibilista. Bueno, vamos a intentar que las fundaciones interpuestas tras las cuales se apuesta la CIA sean las únicas financiadoras, y bueno, pues salgamos un poco la cara. Por supuesto, pues Tierno no podía ser ajeno a esta situación, y de hecho él manda también una carta a Pierre Emmanuel en mayo del 67, en la cual pues bueno, es una carta muy breve, la podemos leer. Y dice: señor Pierre Emmanuel, mi querido amigo, he recibido su carta y veo con tristeza y asombro que los servicios de información de USA habían penetrado fraudulentamente en el Congreso de la Libertad por la Cultura. Y esto lo escribe en el 67, después de que la carta lo escribe justo un año después de la famosa esta carta conjunta a Hahn. Dice: siento como no se puede imaginar que haya sorprendido su buena fe, esto es inexplicable, y me gustaría poderle ayudar en este trance. Me parece que hasta tanto reorganicen la nueva entidad y sus correspondientes filiales en los diversos países, es oportuno y hasta cierto punto imprescindible que pongamos en sus manos los cargos que ocupábamos. Entonces, bueno, él está ocupando unos cargos, en fin, es una cosa que no hay por dónde cogerla, porque Pierre Emmanuel no está en absoluto, no puede estar compungido porque está desde el principio, es el que lo organiza. Él asume que está ocupando un cargo y parece extraño que la generosidad llegue a esos extremos. Y en fin, pues, bueno, pues pone los cargos que ocupábamos en el Comité Español a disposición, de una posible disolución del mismo. En fin. Dice: estoy seguro que lograrán, sin embargo luego pues apunta la vía de escape, ¿no? Dice: estoy seguro que lograrán rehacerlo todo tomando las necesarias precauciones para que no vuelvan a sorprenderlos. Además habla siempre de ellos, él se mantiene un poquito al margen. Dice, aún así añade al final, dice: cuando venga usted por Madrid hablaremos de todo esto y dentro de la nueva situación replantearemos las posibilidades de colaboración. Ya sabe usted que cuánto interés tengo en ayudarle, y esto es importante, en cualquier empresa en la que usted tenga un puesto de dirección. Como buen amigo que soy suyo, y como tal me reitero con un afectuoso saludo a su completa disposición. O sea, aquí volvemos. Claro, tampoco es una cuestión, yo precisamente al principio he querido decir que no se trata de un análisis psicológico, pero bueno, los documentos son los que son y dan un perfil, yo creo que bastante claro de la personalidad de don Enrique. Bueno, pues como digo, esta carta que acabo de leer se escribe un año después de la que envían a John Hahn. Y aquí lo dejamos, la cosa enseguida se recompuso, dijeron no pasa nada, efectivamente es la Fundación Ford, aquí no interviene nadie, y a seguir con las actividades. En todos estos años, como bien digo, se están produciendo los encuentros entre las regiones y comunidades diferenciadas. Tierno no llega a ir a la primera, aunque sí que es cierto que le escriben invitándole, esta se celebra en la Media. Le escriben invitándole a una que yo creo que se cambió de sitio y de fecha, se cambió de sitio y se trasladó unos meses, porque se iba a trasladar en Sitges, o sea, se iba a celebrar en Sitges. Y parece ser que él no fue pues, por motivo de la gente. En la segunda, que es la de Toledo, en el palacete de Chueca-Goitia en Toledo, que por cierto, en Cabos Sueltos, la frágil memoria de don Enrique sitúa en Segovia, confunde Segovia con Toledo, pues ahí ya sí que él participa y continúa participando muy activamente en un grupo pues que además pues montará después, como digo, el Seminarios y Ediciones. Damos un salto ahora entonces a la vertiente más política. En enero del 68, Tierno, que como vemos ya ha tratado de reconstituir un frente sindical, monta el Partido Socialista del Interior y publican una revista, El Socialista del Interior, pero mantienen, por supuesto,
Mantienen, por supuesto, los contactos continuos con don Juan. Morodo es uno de los principales visitadores, y también se establecen relaciones con el Partido Laborista Británico y con Mario Soares. Estamos en el 68, nos estamos aproximando a la Junta Democrática. Yo creo que una carta, me parece a mí que absolutamente reveladora, es la que escriben en el año 70 Tierno, Josep Benet, Laín, Chueca, Marías, Pablo Martizaro, dirigida al señor William Rogers, secretario de Estado de los Estados Unidos, y a Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores de España, año 70. Yo creo que aquí queda despejada las intenciones de este grupo. Bien, la voy a leer porque creo que merece la pena. Dice: muy calificados y representativos sectores de la opinión pública española no están de acuerdo con que, en el supuesto de que las bases americanas en España fueran indispensables para la defensa de Occidente, los pactos sobre las mismas sean renovados, de una forma o de otra, con este o aquel nombre, sin el consenso del pueblo español. Es decir, se insiste de nuevo en que la salida tiene que ser democrática, y una democracia homologable, a mí me parece, a los Estados Unidos. Dice: condición ineludible para que la concesión de las bases sea, a nuestro juicio, legítima y tenga legalidad permanente, es decir, someterla a voto, y sin que los Estados Unidos se obliguen de modo efectivo, con intervención del Senado, a repeler automáticamente toda agresión que cualquier país o bloque de países, ¿y qué bloque de países podía atacar las bases estadounidenses? Yo creo que es, vamos, muy sencillo, ¿no?, pudiera realizar contra nuestro por razón de la existencia de esas bases. Es decir, es una adscripción a la alianza, a la OTAN, vamos, está claro. Luego incluso plantean la posibilidad de incorporación a la OTAN, dice, en los que estaría integrado a todos los niveles el pueblo español, bueno, la nación española. Dice: pero la dificultad para ingresar en aquella organización radica en que, como ocurre con el mercado común, las instituciones políticas de nuestro país tendrían que reunir las siguientes condiciones. Bueno, pues las condiciones son la democracia a la que se aspiraba en estos momentos por estos grupos, que no era otra cosa, yo creo, el objetivo que se buscaba, y que luego al final se acaba consiguiendo en mayor o menor medida. Tengo que decir, además, que esta condición para entrar en la OTAN, de tener un sistema democrático, es la condición que se ponía desde Europa para la integración en la Comunidad Económica Europea. Si bien, y eso es un asunto que creo que convendría tratar, otra entrevista que hice el año pasado con Juan Velarde, él me reveló que parece ser que el contubernio lo que cortó es una vía que estaba bastante abierta de relación bilateral entre la, por entonces, Comunidad Económica Europea y España, que probablemente, y al menos así él lo manifestó, hubiera resultado más satisfactoria que incluirte como un socio más. O sea, que la posición de fuerza era mayor, pero el fundamentalismo democrático que ya quejaba a algunos de los opositores, pues truncó esta vía y bueno, pues al fin y al cabo España sí que se integra en la Comunidad Económica Europea, posterior Unión Europea, y los resultados son pues los que todo el mundo más o menos conoce. Como digo, yo creo que esta carta del 70, insisto, del 70, es bastante reveladora, porque luego llegará el eurocomunismo muy prontito. Él, sin embargo, continúa intentando montar este Partido Socialista del Interior. Por supuesto, aunque él mantenía unas relaciones de algún modo tensas con Llopis, Llopis trataba también de apoyarse en él por miedo a los que luego resultaron ser los vencedores, el clan sevillano de Guerra y Felipe, que vinieron apoyados pues por la socialdemocracia, por los marcos alemanes, Mitterrand, Suárez, etcétera, etcétera. Entonces ambos se apoyaban y hasta el momento en el cual, como he dicho hace un momentín, la Internacional Socialista deja caer a Llopis, y es el momento en el cual
del 72 al 74 se producen ahí una serie de escaramuzas, gana el PSOE renovado frente al histórico, que es el de fuera. O sea, convivieron tres facciones del socialismo, el interior, el histórico, el renovado, ganan los jóvenes y desaparece bueno, pues el PSOE exiliado. Por supuesto, luego se produce Suresnes con la renuncia al marxismo, es decir, quedan suavizadas cualquier arista que pudiera ser molesta a la incorporación. Y bueno, pues esa es una historia que yo creo que más o menos conocemos todos. Otro hito importante de la biografía de Tierno se produce en el año 74. En el año 74, además, él es en el cual acaba por montar el Partido Socialista Popular. En el 74 se presenta en julio la Junta Democrática de España. La Junta Democrática, bueno, pues que tiene al PC, al socialismo interior de Tierno, a los carlistas, andalucistas. Por cierto, andalucistas no me resisto a contar que luego ya después, cuando el PSP se presenta a las elecciones, acaba celebrando un homenaje a Blas Infante, Tierno en compañía de Rojas Marcos, en plena sintonía, entiendo yo, con el tema de recurrente de las comunidades diferenciadas, tanto en lo cultural y en este caso pues con un sesgo religioso, en fin, curioso. La Junta Democrática de España, como sabemos, produce, por la famosa correlación de fuerzas de la época, la reacción de la Junta Democrática, luego da lugar a la Plata Junta. La composición de la Junta Democrática pues es reveladora de hasta qué punto, y eso se verá de forma casi inmediata en las primeras elecciones, el PC es menos fuerte de lo que aparentaba ser, es decir, la realidad de los votos, pues vino también me parece a mí, a demostrar que la gente incorporada, no digo toda por supuesto, al PC, pues una vez se rompieron algunas ligaduras, se diluyó gran parte de esa fortaleza. Bueno, ¿qué pide la Junta Democrática? Es bastante conocido. Muchas de las reivindicaciones de los 12 puntos parecen claramente redactadas por el PC, en el sentido pues el de la amnistía, legalización, derechos de huelga. Podemos entender que vienen más vinculados al grupo de una forma más amplia, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Hay un punto importante que es el 9, que es aquel en el cual piden el reconocimiento en el Estado español, aunque ellos sí utilizan la palabra España, cosa que los otros no utilizan, pues vamos a ver, ellos hablan del pueblo catalán, vasco, gallego, en fin, este regionalismo que luego pues ha cobrado esta beligerancia que todos conocemos. Abogan también por una España integrada en las comunidades europeas, es decir, que yo pienso que ahí ya se han suavizado, insisto, mucho los perfiles. Esto por lo que respecta a la Junta Democrática, que luego pues viene a encontrar la réplica en la plataforma. En la plataforma además habla también de forma explícita de la estructura federal del Estado. Está ya pues la UGT, está el PSOE y está también Ridruejo. O sea, lo curioso es que de los congresistas del Comité Español del Congreso por la Libertad y la Cultura, digamos que se reparten un poco en ambos frentes, aunque en realidad yo pienso que si fueran dos conjuntos la intersección deja un cuerpo central que yo creo que es el que realmente los mantenía unidos, porque en el federalismo caben muchas opciones de las entidades que se van a federar. En la Europa en eso estaban yo creo que completamente de acuerdo. La obsesión con la democracia yo creo que era también común, y bueno, pues hasta tal punto que luego se fusionan en la llamada Plata Junta. Junto a estas actividades de carácter público, las otras que son discretas pero también públicas, no eran clandestinas, son las del Congreso.
Tierno continúa en el Congreso, hasta el año 76 por lo menos, lo vemos ahí dirigiendo, o sea, moviéndose a través de la editorial Seminarios Ediciones, incluso pidiendo dinero, porque claro, una editorial tan importante pues era fundamental que siguiera en vigor, como todo el mundo puede entender, y pedían pues que se les nutriera de fondos. Ya bueno, pues año 76, Franco ha muerto, estamos ya pues redactando la Carta Magna. Llega el momento, yo creo, de la construcción del mito o autoconstrucción del mito de Tierno. En el 76 pues recibe un homenaje, en el 18 de mayo recibe un homenaje, un banquete, todos los homenajes se hacían con banquetes, como es lógico. En él pues vemos también el amplio espectro de admiradores que tiene y de adhesiones, y todo el mundo los puede clasificar: Morodo, Ollero, Ruiz Jiménez, la vía cristiana que tanta potencia tuvo, Satrústegui, el viejo el liberal con el que inició esta andadura que estamos reconstruyendo, Abelló, Peces Barba, socialista, Tamames, un Tamames ciertamente también, si Tierno es vidrioso, Tamames no le va a la zaga, pienso yo. Fernando Morán, con el que se contaba, como sabemos desde el inicio, y Pedro Laín, no José, al que hemos conocido hace poco, porque lo tenía muy oculto además su hermano. Además, en estos momentos de exaltación de todo banquete se le llega a presentar como defensor de la República, algo absolutamente inaudito en un donjuanista de primera hora, pero bueno, en fin, por eso digo que los ajustes posteriores pues son del modo que la creatividad permita a cada uno de nosotros. Tierno, sin embargo, es consciente de que ha perdido o ha empezado a perder la partida, aunque él lo niegue, pero yo creo que ha empezado a perder la partida política del socialismo. El socialismo, no cabían todos los socialismos en la España de la época, y trata de poner en marcha algunas soluciones imaginativas. En una de ellas, yo no sé si bebiendo algo del eurocomunismo o remitiéndose a sus primeras fuentes regionalistas, la región la empieza a ver ahora configurada alrededor del Mediterráneo. Lo digo porque en el 76, en noviembre, se produce la Conferencia Socialista del Mediterráneo en Barcelona y entonces pues Tierno efusivamente se une al ministro de Información de Libia, del partido Unión Socialista Árabe. A mí me dijo también en otra de las entrevistas de estos trabajos de campo, me dijo Armando de Miguel que parece ser que Gaddafi, del mismo modo que desde Estados Unidos hubo generosas aportaciones, también pudo haberlas desde las filas o desde las arcas de Gaddafi. También llama la atención una afirmación que hace Tierno en este contexto. El Tierno, que ha estado todos estos años vinculado al Congreso por la Libertad de la Cultura, que ha renegado de las naciones, etcétera, etcétera, dice que rechaza cualquier forma de imperialismo, en el año 76. En fin. El año 77, como digo, yo creo que él es ya consciente de que sus posibilidades de monopolizar el socialismo son escasas. Se produce una aproximación a González, pero González pues también yo creo que es consciente de que él ha ganado la partida. En el 77 se presentan las elecciones, se ha coaligado a un frente socialista que yo creo que además reproduce toda su visión de esta España regionalizante. Él se une, como digo, a los andalucistas, hacen un homenaje a Blas Infante, pero lo mismo que al PC, pues a este le pasó también un chasco, que al abrirse las urnas por las que tanto habían luchado, pues recibe un exiguo 5% de los votos. Reacción de Tierno es cantar la Internacional, decir que esto va bien, que hay que estar satisfechos y que hay que tener en cuenta que son unas elecciones apresuradas y que, aún así, alcanzar un 4%, leo textualmente, para nuestro partido es un triunfo inmenso. Con más propaganda hubiéramos alcanzado un puesto de primera línea, dice. Pero pero de haber tenido los 800 o 1000 millones de esa propaganda, ahora tendríamos mala conciencia. El esfuerzo y la honradez del militante dirigidos al pueblo han hecho que el pueblo nos haya sabido elegir. Hemos tenido una buena recompensa.
Suponemos un partido con futuro. A otros grupos, en cuanto les falle el dinero, les va a fallar también el entusiasmo. Vamos a mantenernos serios e incorruptibles como hasta ahora, y llegará el momento en que seremos los únicos que podamos resolver los problemas. Viva el partido, viva el socialismo. Esto lo dice desde el Hotel Velázquez. Claro, le había faltado dinero para propaganda. Parece ser que, en ese sentido, si la propaganda, si la democracia de la que estamos hablando está íntimamente relacionada con el mercado, si la democracia solo puede ser alcanzada, reproduzco las tesis de Bueno, cuando hay un determinado nivel de mercado, y esta conexión parece clara, aquí hay un problema, y es que la financiación que tiene Tierno lo que ha hecho es moverla mal en ese mercado, porque lo que se destapa a principios del 78 es que hay un enorme agujero económico por parte del PSP. La solución vendrá por su integración en el PSOE, tras una integración además que tendrá que ser bendecida por agentes externos. A Madrid acuden Mitterrand y Soares a bendecir esa adopción del viejo profesor, y como todo el mundo sabe, posteriormente, esto ya es una historia mucho más conocida, Tierno accede a la alcaldía de Madrid, es su momento de mayor gloria, eso le permite además consolidar todavía más esta figura que él ha tratado de ir construyendo, y bueno, pues al final fallecerá, se hará su pintoresquísimo entierro, y bueno, pues Tierno descansa en paz desde entonces, y sus documentaciones en el año 2012 son llevadas a Barcelona, se le entregan a Jordi Farrerons, gran maestro de la Gran Logia Simbólica de España. Y bueno, pues con estos apuntes creo que podemos dejarlo ahí. Muy bien, Iván, me interesa muchísimo su charla, porque sobre todo a mí me toca pues, muchas cosas que ha dicho usted, pues tenía yo más o menos contactos, siempre un poco lejanos, pero en fin. Yo a Tierno efectivamente le traté mucho en los años 50, en Salamanca, una primera parte, y luego le volví a tratar ya más tarde, ya en los años 80 o 80 y tantos, ya más tarde, ¿verdad? Bien, sobre todo en Madrid, a través de congresos de filosofía y demás. Bien, vamos, bueno, y de aquí, conferencias que dio aquí antes, en la época de la transición. Bueno, pues yo de Tierno, yo conocí a Tierno, no me acuerdo muy bien, año 51 o 52, cuando llegó a Salamanca de profesor de Derecho Político. Entonces se decía que le había apoyado Castilla, que él había sido, pues es oficial, lo que ha dicho usted, oficial allí en el ministerio, y que había fracasado en unas oposiciones en el Instituto de Filosofía, muy curiosa, ¿no? Sí. Había fracasado, y claro, y esto, pues él lo llevaba había sido un rejonazo él tremendo, porque él era muy vanidoso, claro, y él efectivamente siempre se presentaba pues como una especie de expresión de una sabiduría que no sabía uno muy bien lo que era aquello, no se sabía. Yo la impresión que tuve es que la impresión que, como yo diagnosticaba a Tierno cuando llegó a Salamanca, yo fui a su lección de inaugural y luego ya hablamos, y luego él estuvo en un colegio mayor donde también yo estaba, a través de la amistad con Lázaro Carreter, que fue director de la academia, que también era muy amigo de él, e incluso se integró en aquel funcionalismo, aquel tinglado europeo, que yo dije que no quería saber nada, ¿verdad? Bien, pues entonces yo recuerdo una anécdota para ver, para analizar por dónde pisaba él. A mí me da la impresión, pero vamos, es lo que yo pensaba entonces, que él sobre todo tenía una serie de lecturas de carácter antropológico, pues por ejemplo, la rama dorada era para el Malinowski, cosas de ese tipo, tenis, Max Weber, es decir, él efectivamente había cultivado una perspectiva sociológica que seguramente tiene mucho que ver con esas comunidades diferenciadas de que hablaba Iván. Es decir, la idea de comunidad y sociedad. Él buscaba comunidades,
y claro que era un concepto completamente ideológico, como luego el aplicar la comunidad de tenis, que de toda aquella generación, incluyendo Peces Barba y todos estos. La comunidad de tenis era el modelo era la parroquia. La parroquia frente a la sociedad, que era otra cosa. En la comunidad todo el mundo se conocía por su nombre. De ahí este tópico que se repite una y otra vez, estos días lo he visto repetir mucho en Galicia con motivo del crimen de los Porto, ¿no? En Galicia nos conocemos todos, es mentira que se van a conocer, nos conocemos todos unos a otros, es totalmente falso. En Asturias nos conocemos todos, que ni hablar, bueno, pues en absoluto, no te conoces todos. Es decir, es un tópico de la idea de comunidad de tenis. Y esto seguramente influyó mucho en Tierno. Y luego la formación de Tierno era flojísima, filosófica, digo. Él había leído muchas cosas pues, más bien de tipo literario. Pues, por ejemplo, yo recuerdo un día que teníamos unas tertulias regulares en el colegio de San Bartolomé, después de comer, estábamos allí pues 4 o 5 horas hablando los profesores que vivíamos allí. Y entonces, pues Tierno estuvo un día explicando que en España hacía falta frenar el avance clerical y que lo mejor era traducir a un filósofo inglés que se había publicado un libro donde decía que no había problemas filosóficos, sino que eran problemas mal planteados. Total, estuvo hablando y ¿cómo se llama ese? No se acordaba. Y era Wittgenstein. Digo, hombre, este es Wittgenstein. Ah, ese es. Y entonces, pues mira, le bajo yo el libro. Y lo tenía yo el libro en la habitación, se lo bajé y de él tradujo él esto. Es decir, él no tenía ni idea de Wittgenstein ni nada de eso y más bien era una especie, pues eso, un positivista empirista, pero no operacionalista, porque yo recuerdo haber tenido alguna conversación con él en este sentido, ¿no? Él era el empirismo, una cosa tipo Stuart Mill, una cosa completamente anticuada, sobre todo después del auge que había tenido el operacionalismo de Bregman y mal. Y entonces él se quedó en ese empirismo que él cultivaba continuamente. Y él tenía, yo creo, un interés sobre todo, él estaba orientándose continuamente. Bueno, yo creo que el diagnóstico que ha hecho Iván, yo creo que a mí me ha satisfecho completamente. Era un hombre que estaba ensayando contactos y viviendo a ver lo que podía hacer. La idea del rol, él se la aplicaba, el rol era el profesor y él tenía la evidencia, pero tomada de Malinowski, era un personaje puramente libresco, ¿no? Él tenía la impresión de que él podía fabricar realmente un rol si hacía un poco de propaganda. Y él se fingió soriano, no, cualquiera sabe por qué sería aquello, ¿no? Que era de Soria, luego resulta que no había nacido en Soria siquiera, pero no sé si sería Machado, yo no sé qué sería aquello de Soria. Y entonces se fingió toda esa biografía fantástica de su familia, del viejo profesor, cuando no era tan viejo. Bueno, 36 años tenía. Cuando le pusieron el apodo, 36 años. Por eso, 36 años, sí. Sí, a mí me llevaba pues eso, 8 años, o 8 años. 6 años, que eso era suficiente en aquella época para marcar una diferencia tal, porque era haber estado en la guerra o no. Es decir, allí 2 años tenía una importancia decisiva, ¿no? Y entonces, pues esto es. Luego en Madrid, luego también escribió ya en Salamanca, que todavía lo tengo yo, vamos, ya hace años que no lo he visto, pero una especie de tratadito muy breve, un opúsculo, imitando a Wittgenstein, incluso en la numeración de 1, 1, 1, 1, 0, esas cosas, ¿no? Y era una especie de concepción del mundo completo, concepción del mundo, atomista. Bueno, era una bazofia, pero completa, ¿verdad? A mí me lo dio que me parecía, y entonces yo no sé, algo le comentaría, claro, porque nos veíamos realmente todos los días. Y era una cosa imposible, de ingenua, de pretenciosa. Había leído a Spinoza entonces y estaba ahí, y entonces el mundo es la realidad, no sé qué, era muy parecido a Wittgenstein, y entonces hacía él una cosa para derivarlo a una política que tampoco se sabía lo que era. Porque era el funcionalismo, era efectivamente eliminar las categorías políticas y sustituir el Estado por el cuerpo de correos, el cuerpo de alguaciles, en fin, cosas de ese tipo, de notarios, es decir,
sustituir todo por roles funcionales. Y eso estaba inspirado, yo creo, en la lectura de los argonautas del Pacífico y cosas más. No creo que tuviera más trascendencia. Y algunas novelas de mucha literatura de artículos de prensa de ingleses, sobre todo americanos, de tipo sociológico. Sí. Era un sociólogo realmente. Y él conocía muy bien la novela inglesa y entonces siempre mantenía una distancia, es decir, una especie de misterio de sus orígenes, de sus conocimientos. No daba ninguna fuente. Bueno, de marxismo no sabía nada, ni de dialéctica no sabía absolutamente nada. Bueno, era completamente ingenuo en ese punto. Y entonces era un esnovista, el típico esnovista, pero que define muy bien cómo estaba también el resto de todos los interlocutores, ¿verdad? Fíjate, si eso era Tierno, el viejo profesor que sería de Felipe y de todos los demás, y de Peces Barba, era una calamidad completamente, ¿no? Pero vamos, eso es lo que era. Pero vamos, yo creo que está muy bien el diagnóstico que ha hecho y muy oportuno el anticomunismo total, eso sí, claro. Desde luego, sí. Y la dialéctica, todo eso. Las clases sociales, vamos, eso me acuerdo haber discutido alguna vez, ¿no? Él era un nominalista, pero de la época de Roscelino, de Compiègne, ¿verdad? Un nominalista solo se individuo lo que dice, la clase es una invención mental, cosas de ese tipo. Y es un personaje, yo le tenía cierta simpatía, lo confieso, desde que yo le tenía cierta simpatía. Y además pues tuvimos ocasión de, por ejemplo, vino a dar una conferencia a Oviedo, yo creo que fue en los años de la transición, y estábamos aquí en Oviedo, en Casa Conrado, comiendo en un montón de mesas, pues Tierno y una serie de amigos. Lasso estaba con nosotros, José María Lasso, para el que no lo sepa, que era del Comité Central del PC. Y luego, y en otra mesa estaban profesores de literatura, Larcos y demás. Bueno, total, que los estudiantes de la Facultad de Filosofía habían invitado a Tierno a dar una conferencia sobre no sé qué, ¿verdad? Y entonces, pero no podía darla si no le invitaba el decano, que era Larcos. Y entonces yo estaba allí enfrente de la mesa y entonces yo me levanté, porque yo estaba comiendo lo de Tierno. Digo, voy a decir a Larcos que te invite. Y le dije a Larcos que le invitase y dijo, ni hablar, yo no le invito. Y hizo unos exabrutos contra los políticos, ¿verdad? Y yo no quiero saber nada con los políticos y tal, bueno, nada, pero dije a Tierno, bueno, que a Larcos no quiere. Entonces no puedo dar la conferencia. Digo, bueno, pues ya te invito yo. Y efectivamente le invitaba con una gran responsabilidad porque estaba todo lleno de policías aquello, porque todo esto debía ser del año 74, no me acuerdo muy bien, no había muerto Franco, pero vamos, estaba a punto ya de caer todo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que la policía me salvó, porque fueron al hotel, que era el hotel Principado frente a la universidad entonces, y allí le detuvieron. Bueno, no lo detuvieron, le dijeron que se fuera a Madrid. Total, que no fue la policía y nada. Vamos, hicieron la vista gorda y no quisieron más líos, lo mandaron fuera. De manera que y esto lo agradeció mucho, ¿verdad? Porque luego tuvimos algún contacto en Madrid, pero ya digo, en contextos de esta índole. Y allí pronunció una conferencia, me acuerdo, no sé qué año sería ya en el 76 o así, una conferencia exponiendo más o menos aquel librito que he dicho. Hubo una discusión y entonces él, pues, me acuerdo que me dijo, no, esto es un follón lo que me dice usted, no se enteró de lo que yo decía, no. Era muy flojo, muy flojo. Y luego pues era muy audaz, de manera que escribía cosas muy brillantes, que sobre todo eran muy apreciadas por los literatos, ¿verdad? Por los literatos. Es decir, por la gente que llevábamos nosotros de románica, es decir, eran muy apreciadas, porque qué bárbaro, qué cosas ha dicho sobre esas cosas, ¿no? Pero los demás no tenían importancia. Es decir, fue un personaje, y luego materias cosas de decir, con Ramoncín y todas esas cosas, y la movida, aquellas cartas que escribía, pues es una cosa curiosa, pero era pues eso lo que era aquello. Sí, sin embargo es un icono. Claro, él supo construir de algún modo huyendo del compromiso con nada, porque claro, el problema es que se va escurriendo continuamente, es muy difícil. Él quería orientarse, pero no tenía yo creo que no tenía ni una idea firme por igual, ¿no? Y tenía así una habilidad de esnovismo, de estar
citando lo que creía que era la última palabra y cosas de ese tipo, pero sin fundamento ninguno. La idea que yo tenía de tierra siempre. A través del libro este que ha citado de César, de los Ríos, ¿no? César Alonso de los Ríos. Alonso de los Ríos, pues conoció la biografía que yo no la conocía. Y me di cuenta, no sé, y sí, bueno, me sorprendió muchas de las cosas que contaba de los Ríos, pero sí, así es. Ahora, lo que no sé yo es el significado, porque luego Tierno se eclipsó completamente. Después de ser alcalde de Madrid y demás, se eclipsó y yo no he vuelto a oír hablar de él prácticamente. Pero su obra, digamos, su obra y... Yo creo que de Tierno han quedado la imagen, o sea, yo creo que ha quedado la imagen. La obra no creo que nadie la haya leído. O sea, tiene interés. Yo, por ejemplo, este artículo es que es larguísimo, he leído unos trozos, lo siento, pero había que leerlos. Se podría publicar, pero es que, claro, al final es, y en el contexto en el que hay que situarse, en los 50, es que es todo tan sumamente ambiguo. Y, por ejemplo, luego además las críticas que le hacen en las revistas de Nuestras Ideas, lo del saco del obrero, claro, es que claro, eso no se puede sostener mucho tiempo, mucho en el tiempo, porque es que no es nada, Entonces lo sorprendente, a mí me parece que Tierno es uno de los modelos de personas de una posición que ha llevado a la situación actual, pero que analizada individualmente no es nada. Ahora, como se construyen una serie de frentes o grupos que luego han vencido, aunque sea con la propaganda, unos con más o con menos, como él decía, descubriéndose un poquito, yo creo que a él a última hora, esto tiene más dinero que yo y por lo tanto sí pueden vender mejor. Yo creo que es que no había nada debajo, pero no solamente en este señor, en muchos otros. O sea, este es uno más de los que ahora, se están viendo. Lógicamente yo creo que puede ser uno de los que colaboraron pues a esta audacia en opiniones históricas y demás, sin ningún fundamento, que se le ocurrían ocurrencias, como decían, y que estaban las mismas que tenía Aranguren o Geniodor, completamente ocurrencias, y que hicieron realmente una labor totalmente destructora de lo que podría ser un pensamiento más o menos firme, riguroso, sociológico, filosófico, ¿no? Totalmente, porque todo era posible, todo eran teorías. El escepticismo actual, yo creo que a esto ha colaborado mucho Tierno y el prestigio que tenía y los que le leían. Claro. Es decir, lo que podía, el paisaje que podía frecuentar, pues qué sé yo, tipos como los ideólogos de Zapatero y demás, o los de ahora, o de Rubalcaba, etcétera, era exactamente lo mismo, no era más. Era una cosa completamente superficial, cogiendo frases y otras, pero haciendo discursos, era una cosa realmente desesperante. En ese Tierno, yo le he oído un par de conferencias de Tiernos que dio, que era realmente desesperante, porque no había forma de agarrarle ni saber por dónde iba, ¿verdad? Pues después de esta clase compartida que hemos recibido, ¿no? y que hay que agradecer a Iván Vélez y a don Gustavo sobre la figura de don Enrique Tierno Galván, pues sí que por cierto, en las memorias de Morodo, de Raúl Morodo, es Atando Cabos, cabos sueltos, atando cabos, precisamente para abundar en lo que decía don Gustavo. La única cita que hace de don Gustavo es para referirse a estas tertulias. ¿Quién? ¿Morodo? Morodo. Bueno, es que tiene mucha razón con Morodo, Carlos, sí. No. Es la única cita que hace. Y le vincula a su hermano Fernando Bueno, que asistían a estas tertulias en casa de Lázaro y en el Colegio Mayor San Bartolomé. Pues es la única cita, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, entonces a mí me ha gustado y veo que hay un plan de trabajo ligado, por supuesto, a la exposición tan estupenda que a mí me aclaró muchísimas cosas que hizo Gustavo Bueno Sánchez sobre Ferrater Mora. Entonces, yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? Una relativa precisamente a este apartado que has mostrado tú aquí, y otro que has anunciado sencillamente ahora mismo al final en relación a la obra, ¿no? Que podíamos sencillamente pues catalogar en lo que sería el ejercicio
de don Enrique Tierno Galván, su ejercicio anticomunista en relación precisamente a este Congreso para la Libertad y la Cultura, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta que te hago es sencillamente si puedes ofrecernos o si es relevante encontrar alguna conexión entre Tierno Galván y Ferrater Mora, precisamente para conectar tu exposición con la que el año pasado pues hizo Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Esta sería la primera de las preguntas o primera observación o pregunta casi en relación con lo que llamamos el ejercicio. Pero también me gustaría preguntarte por algo que para mí es como un misterio, porque al presentarle como anticomunista, ¿cómo es posible que él es alcalde de Madrid gracias al Partido Comunista? Esta es una pregunta que te quiero hacer. Es decir, ¿cómo salvar esa aparente contradicción? Todo el mundo ha sabido que en el año 79 ganó la UCD en Madrid. Y los votos del Partido Comunista le permitieron conseguir la alcaldía. Luego en el año 83, como llenó Madrid de patitos y flores y tal, pues ya ganó, tuvo mayoría absoluta, y sobre todo porque aquello de colocarse, es decir, lo que tú acabas de pronunciar, eso, pues todo el voto juvenil joven, pues fue naturalmente el que no esté colocado, que se coloque, ¿verdad? Y lo dijo en un polideportivo de estos, ¿no? Es decir, haciendo una especie de llamada, pues a lo dionisíaco, y de aquellos lodos, pues estos barros, es decir, Madrid Arenas, vamos, en una palabra. Bueno, ¿acaso? Yo quería decir, simplemente que como se ha citado aquí a Ferrater y a Tierno, sí. En esta perspectiva, Tierno al lado de Ferrater es un sabio, ¿eh? Sí. O sea, digo, sí. No, eso es. Muy bien. Entonces esto, lo del Partido Comunista, ¿cómo, vale. En cuanto al asunto del ejercicio? Y bueno, y en cuanto a la representación, ir a las obras de él, que lo has mencionado ahora mismo, claro, escribió muchas cosas, pero ya don Gustavo nos ha apuntado pues lo que podría ser el contenido de estas obras, y yo querría decir sencillamente que todo lo que tú has apuntado en relación al ejercicio, pues se consuma en relación a la política, en el preámbulo de la Constitución que redactó él, una sola página. O sea, no hay que confundir el preámbulo con el título preliminar, porque como he sabido, el Partido Socialista le vetó su posibilidad de participar en la elaboración de la Constitución, pero le dejaron el asunto de que hiciera, pues eso, que redactara el preámbulo. Y el preámbulo, como nosotros tenemos un lenguaje muy potente, se reduce sencillamente a fundamentalismo democrático, mito de la cultura o el progreso de la cultura que dice él, y pacifismo. Esas son las tres notas de esa hoja que yo pues sugiero que sea leído para que se vea la ideología de este individuo. Proseguimos, ¿verdad? Entre las obras, pues como he sabido, él escribe siendo por ahí por el 68. Yo este librito lo leí en Valencia en pleno mayo del 68. Es Diderot como pretexto, y entonces la exaltación que hace de la Ilustración. Este personaje luego aparece en la razón dialéctica y la razón mecánica. Diderot para arriba y para abajo. Y cuando habla de la razón dialéctica, el primer analogado de la razón dialéctica es el teatro y después la novela. Esto lo ha apuntado don Gustavo hace un momentín. Yo creo que es cuestión de leer ese libro, bueno, y en una palabra, vamos, que a ver qué esto es, ¿verdad? Justo contraponer ese tratamiento de la razón dialéctica y el marxismo con lo que don Gustavo escribe en los ensayos materialistas, en la conclusión entre materialismo y socialismo. Vamos, es un ejemplo que... Tierno no sabían absolutamente lo que era la mecánica, la razón mecánica, era una cosa que se le ocurría. Contraponerla ya está, ¿verdad? Era una cosa completamente sin fundamento ninguno. Y además cambia la palabra razón por el término mentalidad. Habla de mentalidad mecanicista. Es una cosa que... Bueno,
Luego, en relación a la religión, que acabas tú de mencionar hace un momento, ¿verdad?, en lo de las diferenciaciones por razones religiosas, ¿no? Pues como he sabido, una de sus obras es Yo no soy ateo, y aquí nos vamos a otro de las patrañas del agnosticismo y este asunto, si lo contrastamos con la fe del ateo, vamos, en una palabra. Y finalmente también escribe otra obra que quiero yo también poner sobre la mesa para que tú la tomes en consideración, que son las izquierdas, que podíamos contraponer esa obra suya con el mito de la izquierda, para que sepamos quién es este personaje, ¿no? Ya que ha sido, tú has hecho una pincelada desde el ejercicio del Congreso para la Libertad y la Cultura, y luego pues que escribió muchas cosas, pues pues acaso con este apunte que se me ha ocurrido a mí, pues podamos de alguna manera pues hacer un perfil de lo que es este personaje. Gracias. Bueno, pues te contesto así muy rápidamente. Yo no veo conexión entre Ferrater y Tierno. Además, yo pienso que son bloques diferentes. Es diferente. El grupo en el que él se integra, ya vemos que se está moviendo en varios ambientes antes del 62. Y es después de ello cuando se implanta el Congreso, el Comité Español, cuando se configura ese grupo, y en ese grupo no es Ferrater Mora, y en los que están cortando el bacalao es Laín, es Aranguren, es Marías, como tres, luego está Chueca, no porque es arquitecto ni mucho menos, es San Pedro, por cierto, el San Pedro antiimperialista de hace un par de años, ese señor ha estado metido enterito en este ambiente, pero yo a Ferrater no lo incluiría, no le equipararía ni lo relacionaría. Con Tamames, yo la explicación que encuentro a la coalición de Tamames es que con toda la documentación ves que Tamames está continuamente con ellos. Es que Tamames está continuamente en conexión con ellos. Aun cuando tomaran... Y por eso he dicho que Tamames es una personalidad también un poco que hay que darle de comer aparte. Yo creo que es que realmente, insisto, Tamames está continuamente en reuniones, que es un gran gastrónomo, por cierto, Tamames, como me demostró un día que hablé con él. Él aprecia mucho una buena comida, lo cual me parece muy bien. Él estuvo continuamente en conexión, entonces no hay por qué, o sea, ¿por qué razón no le iba a dar los votos? Y además la Junta también democrática del 74 ya incluye al PC, o sea que yo creo que eso es perfectamente verosímil y no creo que debamos, no debe extrañarnos mucho que llegara a la alcaldía vía Tamames. Insisto, porque es Tamames el que lidera esa facción del PC en Madrid. Y por lo que respecta a las obras que has dicho, pues claro, efectivamente no es absolutamente un disparate tratar de equiparar la obra de Bueno con su solidez y sistematismo a la de Tierno, cuando es muy interesante estos paralelismos que has ido estableciendo, es una vía interesante de trabajo. Pero tengo que decirte también que todo este grupo es uno de los que consolida el prestigio, luego por lo de Diderot, yo creo que son definitivos y decisorios a la hora de prestigiar la Ilustración en España. Porque además, y ya como anécdota personal, yo ahora mismo tengo mucha relación con la Universidad Carlos III por motivos profesionales. La Carlos III, cuyo rector era uno de ellos, Peces Barba. Todos los edificios, evidentemente, tienen nombres pues de Aranguren. Yo voy al edificio Aranguren, voy a estos sitios, ¿no? Y luego además pues las otras figuras históricas de las que tiran pues van en una sintonía de feminismo, agnosticismo, es decir, son todas figuras de algún modo relacionadas con la idea de, bueno, totalmente bajo el mito de la cultura y bajo en el sentido más ramplón de la ideología dominante. Todos los ingredientes, o muchos de ellos que tenemos ahora mismo en la ideología dominante socialdemócrata, los están consolidando ellos. Ya digo, feminismo, democratismo, cultura, etcétera, etcétera. Y no tiene más que darte un paseo por Leganés y Getafe, por esos campus, y verás continuamente los ejemplos. Y la exaltación de la cultura, murales, en fin, hay detalles, detalle a detalle lo puedes ir viendo. Yo pienso que eso explica un poco que él se fijara en Diderot, me parece a mí. Luego, con respecto al otro, pues evidentemente él si él quería construir también la idea de un tierno filósofo, tenía que abordar el tema de la
religión, pues con las carencias de un hombre que según bueno no tiene lecturas adecuadas o formación adecuada, se quedará corto, con la democracia pues se pasará de largo porque es su credo, y entonces yo pienso que es eso, que él es uno de los que consolida el prestigio, bueno, el propio nombre de la universidad, Carlos III, o sea que yo creo que por ahí pueden ir los tiros.